¿Alguna vez has deseado tanto huir de algo que preferiste lo imposible a afrontar la verdad? Elegí el mar, elegí la tormenta, elegí desaparecer, no porque sea un cobarde, sino porque soy humano, y los humanos, ante el llamado divino, a veces tiemblan, dudan, corren. Soy Jonás, y lo que escucharás ahora no es un cuento de hadas con final feliz, es una confesión, una herida abierta, una inmersión profunda en el abismo entre querer y obedecer. Esta es la historia de un profeta que intentó escapar de su propio destino, quien se embarcó hacia Tarsis pensando que podría escapar de Dios, quien desafió una tormenta enviada por el cielo, cayó a las profundidades del mar y encontró refugio, no en un barco, no en tierra firme, sino en el vientre oscuro de un pez gigantesco. Fue allí donde no había otro lugar a donde correr, donde comencé a comprender, lo que parece el final es a menudo el punto exacto donde comienza la transformación. Crees que conoces esta historia, pero lo que pocos cuentan es lo que me llevó a huir. Lo que nadie menciona es el odio, el prejuicio, el orgullo herido que escondí detrás de mi fe. No quería que Nínive se arrepintiera. No podía soportar la idea de que Dios pudiera ser misericordioso con ellos. Y en este conflicto interno descubrí que predicar es fácil. Es realmente difícil aceptar el perdón que Dios da cuando nosotros no lo daríamos. Si alguna vez has cuestionado la justicia divina, si alguna vez te ha repugnado la compasión de Dios por aquellos que crees que no la merecen, entonces esta historia es para ti. No esperes un héroe perfecto, espere un corazón en ruinas siendo reconstruido por la gracia. Espera un espejo, porque tal vez, como yo, tú también estés huyendo. Pero la buena noticia es, Dios todavía te está buscando, no para castigarte, sino para transformarte. Todo empezó con una orden clara, directa y totalmente incómoda. Dios me llamó, Jonás, el profeta, a predicar en Nínive, la ciudad que más temía. Esa brutal capital del imperio asirio, conocida por su crueldad, estaba ahora en el centro del plan divino. Era más que una misión, era un choque frontal con todo lo que creía sobre la justicia, el honor y el nacionalismo. El llamado divino no me llevó a un lugar seguro, me empujó exactamente a donde no quería ir. Y fue entonces cuando comenzó el conflicto. ¿Cómo puedes amar a tu enemigo cuando todo en ti quiere alejarte de él? ¿Alguna vez te han criticado por algo que parecía absurdo? Bueno, yo también. Predicar en Nínive me pareció una traición a mi pueblo. Esos hombres eran asesinos, opresores, enemigos declarados de Israel. Mi corazón estaba lleno de prejuicios y aunque era profeta, no quería que tuvieran una segunda oportunidad. El problema es que el llamado de Dios no se basa en nuestro consuelo, sino en su compasión. No entendí eso todavía. En mi opinión, la justicia divina significaba destrucción, no redención. Y esta visión distorsionada me cegó ante algo más grande. La parte más difícil no fue obedecer, sino aceptar que el perdón de Dios podía llegar a cualquiera. Sí, incluso los ninivitas. Y por mucho que sabía que Dios era misericordioso, algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de ofrecer compasión a alguien que consideraba imperdonable. Este es el dilema de muchos hoy. Queremos el perdón de Dios para nosotros, pero nos resistimos a ver ese mismo perdón extendido a quienes nos hacen daño. El llamado divino no se trataba solo de Nínive, sino de lo que había dentro de mí, de romper muros, deshacer etiquetas y convertirse en instrumento de gracia, aunque sea a regañadientes. Cuando Dios nos llama, no solo está enviando una orden, nos está revelando la oportunidad de transformación. Quería ser un profeta selectivo. Quería servir a Dios sin renunciar a mis filtros personales, pero el cielo no trabaja con prejuicios. Y cuando el Altísimo señala a Nínive, está diciendo, me importa lo que desprecias. La misión fue difícil, sí, desafiante, sin duda, pero en el fondo
era una invitación a dejar de ser solo un transmisor de mensajes y ser parte viva de la misericordia. No sabía que mi propia historia apenas comenzaba. Escuché la llamada, claro como la luz del día, pero en lugar de obedecer, decidí correr. Y no fue una carrera cualquiera, fue un escape simbólico, lleno de resistencia espiritual. Me embarqué hacia Tarsis, en dirección opuesta a Nínive. Parece solo una elección geográfica, pero fue mucho más. Era mi alma tratando de escapar de una confrontación con Dios. Quería distancia, silencio, olvido. Pero ¿cómo podemos escapar de un Dios que está en todas partes? En el fondo, no solo estaba huyendo de Él, estaba huyendo de mí mismo. Esta fuga no fue solo física, fue una confesión involuntaria de que no confiaba en el plan divino. Tarsis era, en mi opinión, el símbolo de la libertad, una tierra lejana, lejos de todo lo que me agobiaba. Pero fue en ese barco, rodeado de extraños y escondido en la bodega, cuando me golpeó la verdad. La mayor prisión es estar lejos de tu propósito. Y créeme, te carcome por dentro. Muchas personas viven hoy así, cambian de ciudad, de trabajo, de rutinas, pero siguen llevando consigo el peso de su vuelo interior. La geografía no puede resolver lo que el alma se niega a afrontar. En el fondo, mi huida fue una protesta, un grito silencioso de quienes no aceptaron la misericordia de Dios para quienes pensaban que no la merecían. Huir a Tarsis era una forma de intentar impedir que llegaran a Nínive. Fue como si dijera, si no predico, no se arrepentirán, y si no se arrepienten serán destruidos. Perfecto. Pero el problema es que Dios no se limita a nuestra manipulación. Mi orgullo se disfrazó de celo profético, pero no era más que miedo, resentimiento y una visión limitada de la justicia divina. La fuga me desenmascaró, y ese es el comienzo de toda curación. Hay algo profundamente espiritual en nuestra tendencia a huir de lo que nos transforma. La misión me enfrentó a mis prejuicios, a mi dureza, a mis desganas, y honestamente, no quería lidiar con nada de eso. Pero Dios no se rindió conmigo. Mientras cavaba mi hoyo hasta el fondo del sótano, Él diseñó el rescate. Porque cuando intentas huir de Dios, no encuentras libertad, encuentras colisión, y la primera señal de que algo estaba a punto de cambiar fue que el cielo se oscureció. La tormenta vendría, pero no para destruirme, para despertarme. El cielo no tardó en reaccionar. Una tormenta se desató sobre el mar como si el universo mismo me estuviera llamando a regresar, pero eso no fue solo una fuerte lluvia, fue una intervención divina. Cada relámpago, cada ola, cada trueno, todo gritaba lo que yo intentaba silenciar. Jonás, estás huyendo de Dios. Lo curioso es que mientras se producía el caos en el barco, yo estaba durmiendo. Sí, dormí. ¿En paz? No. En negación. Porque a veces cuando el alma colapsa, el cuerpo se apaga. Pero Dios no permite que permanezcamos dormidos para siempre. La tripulación pagana entró en pánico. Cada uno clamó a sus dioses. Y yo me quedé mudo, un profeta en medio de una crisis, silencioso, escondido. Irónico, ¿no? Lo que debería haber sido una voz se convirtió en silencio. Fue entonces cuando cayó la cuenta. Mi desobediencia ya no era solo mía. Afectó a todos los que me rodeaban. La tormenta fue colectiva, pero el origen fue personal. También es así en la vida. Nuestras decisiones secretas a menudo generan tormentas públicas, y Dios, con su divina justicia, nos confronta no para castigar, sino para revelar. Cuando me enfrentaron los marineros, no tenía otro lugar a donde huir. Lo confesé, dije quién era. Soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Eso sonó a ironía en medio del huracán. Al fin y al cabo, ¿qué es ese miedo que me hace huir? Esta confesión, aunque tardía, fue el comienzo de un punto de inflexión. Estaban aterrorizados, no solo por la tormenta, sino también por el poder del Dios al que decía seguir, y desobedecí.
Es increíble cómo, a veces, aquellos a quienes juzgamos paganos tienen más reverencia que nosotros, los espirituales. En plena tormenta, pedí que me arrojaran al mar. No fue heroísmo, fue desesperación. Era el peso de la culpa que me empujaba hacia lo más profundo. Pero Dios usó incluso eso, porque Él no desperdicia las tormentas, no desperdicia dolor. Esa agua helada, esa inmersión forzada, fue el punto exacto de ruptura entre el Jonas que huía y el Jonas que estaba a punto de transformarse. La verdad es que cada tormenta que viene de Dios no tiene como objetivo destruir, sino despertar. Y en mi caso, el despertar vendría de un lugar aún más improbable, el vientre de un pez gigante. Cuando fui tragado por el pez, lo confieso, pensé que era el final. Pero no fue juicio, fue gracia. Es extraño pensar así, ¿verdad? Ser tragado por un pez gigante parece un castigo, pero fue liberación. Dios podría haberme permitido ahogarme en el mar, pero no. Preparó un lugar oscuro, estrecho, aislado, pero seguro. A veces la gracia viene disfrazada de crisis. Lo que parece nuestra ruina podría ser el escenario exacto de nuestra reconstrucción. Y fue allí, en el vientre del pez, donde comencé a ver lo que antes rechazaba, el poder de la compasión divina. Estuvieron 3 días en ese lugar, 3 días de silencio, de oscuridad, de profunda reflexión interior. Yo, el profeta que huyó, estaba ahora inmerso, literalmente, en una experiencia espiritual radical, sin distracciones, sin excusas, sin audiencia, solo yo y Dios. Fue allí donde mi corazón comenzó a romperse. Cada minuto dentro era una invitación al arrepentimiento. Ese pez no era una prisión, era un útero espiritual, un lugar de muerte para el orgullo y nacimiento de una nueva misión. La fuga terminó ahí, porque no hay manera de seguir corriendo cuando Dios te traga con su gracia. Mi oración en ese lugar no fue perfecta, pero ella fue honesta. Grité, confesé, reconocí, recordé los salmos, grité pidiendo misericordia y por primera vez dejé de intentar controlar lo que solo Dios puede dirigir. ¿Y sabes qué es lo más loco? Incluso dentro del pez, incluso después de todo, Dios me escuchó. Él todavía me quería. Eso es gracia. Un profeta reacio, orgulloso y lleno de prejuicios, pero amado. Todavía así se llama. El pescado no fue mi castigo. Era mi segunda oportunidad, y Dios siempre prepara peces para aquellos que se están hundiendo, pero que aún tienen un propósito que cumplir. Al final del 3er día, el pez me vomitó en tierra firme, del fondo del mar a la superficie, como alguien resucitado tras afrontar su peor pesadilla, pero ya no era el mismo. Salí de allí sucia, agotada y profundamente transformada. Esta experiencia me enseñó algo que llevo hasta el día de hoy. Dios no se da por vencido con nosotros cuando fallamos. Al contrario, nos pone en situaciones en las que solo el arrepentimiento sincero puede rehacernos. Ese pez fue el vehículo de mi redención, porque la gracia de Dios no viene a humillarnos, viene a restaurarnos, incluso cuando nos obligamos a hacerlo. Dios me habló de nuevo. Y esta vez obedecí. Me levanté, sacudí el polvo del estómago del pez y fui a Nínive. Pero seamos honestos, sí lo estaba, pero todavía era reacio. Mi corazón no estaba alineado con la compasión divina. Caminé por las calles de esa terrible ciudad, entregando un mensaje breve, casi frío. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Solo eso, sin explicaciones, sin apelaciones, sin piedad. Era como si estuviera diciendo, te mereces lo peor, y sucederá. Pero lo que pasó después, todavía hoy me deja sin palabras. La ciudad entera se volvió a Dios. Sí, ese pueblo violento, corrupto y distante, se arrepintió. Desde el rey hasta los animales, todos ayunaron, se humillaron y clamaron pidiendo misericordia. Recibieron el mensaje, pero más que eso,
sintieron el peso de la justicia divina y respondieron con quebrantamiento. Fue un verdadero milagro espiritual, una revolución interna que comenzó con una predicación a medias. Esto demuestra algo poderoso. No se trata de la elocuencia del mensajero, sino de la urgencia del mensaje y de la soberanía de Dios para tocar los corazones. Lo más increíble es que incluso con una entrega mecánica, el arrepentimiento fue genuino, y eso me desestabilizó. ¿Cómo puede un pueblo tan despiadado responder con tanta sensibilidad? ¿Cómo puede Dios aceptar este clamor tan rápidamente? Quizás, en el fondo, temía exactamente eso. Temía que Dios fuera tan bueno que perdonaría a alguien que yo no podía. Pero la verdad es que el poder del arrepentimiento no conoce límites étnicos, culturales o religiosos. Cuando hay una verdadera confesión, Dios se mueve. Y lo que ocurrió en Nínive fue prueba viviente de ello. Hoy lo entiendo, mi predicación fue renuente, pero Dios nunca es reacio a perdonar. La transformación espiritual que ocurrió allí me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba todavía ser transformado. El pueblo de Nínive me dio una lección de humildad. Mientras yo, el profeta, resistía la misericordia, ellos la deseaban con todas sus fuerzas. Y Dios, como siempre, respondió con compasión. El cielo no hace distinción entre quienes predican y quienes escuchan. Mira el corazón, y ese día Nínive fue salvada, no por mi entrega, sino a pesar de ella, porque cuando Dios decide actuar, ni siquiera un profeta gruñón puede interponerse. Pensarías que después de ver a una ciudad entera arrepentirse, estaría feliz, ¿verdad? Pero eso no es lo que pasó. Cuando me di cuenta de que Dios no destruiría Nínive, me rebelé. Estaba furioso, y no se lo oculté. Dije, con tantas palabras, sabía que eres misericordioso, compasivo, lento para la ira. Y mira el absurdo. Mi reprimenda fue porque Dios era demasiado bueno. El perdón de Dios enfrentó mi ego, reveló mi arrogancia espiritual. Quería justicia selectiva, pero Dios estaba mostrando que su compasión es ilimitada. La verdad es que quería que Dios actuara según mi estándar de justicia, y cuando Él no cumplió con mis expectativas, mi fe se tambaleó, no por lo que Dios hizo mal, sino porque hizo lo correcto por aquellos que yo pensaba que estaban mal. Esto duele el orgullo. Duele comprender que nuestra fe a veces está contaminada por filtros emocionales, por prejuicios disfrazados de celo. La misericordia de Dios es como un espejo. Revela quiénes somos realmente cuando nos encontramos con aquellos que creemos que no merecen ser perdonados. Y eso lo cambia todo. Me senté fuera de la ciudad, esperando un espectáculo de destrucción que nunca llegó. Quería ver caer el fuego, quería la confirmación de mi orgullo, pero Dios quería mostrarme algo mucho más profundo. Su compasión no fue solo salvar a Nínive, sino tratar de sanar mi corazón. Mientras clamaba por justicia, Él me ofreció una invitación a la transformación interior, porque el verdadero milagro no fue el arrepentimiento de los ninivitas, sino la paciencia de Dios conmigo, el profeta enojado, que aún no había comprendido la esencia del amor de Dios. Si algo he aprendido es que Dios nunca pierde la oportunidad de enseñarnos, incluso cuando nuestro corazón está cerrado. La misericordia divina es como un río. No pasa por alto el ego, sino que lo confronta. Y allí, en mi indignación, me enfrenté a una elección: continuar alimentando mi sentido de superioridad o rendirme al carácter compasivo del Dios al que decía servir. Lo más curioso, Dios no me reprendió con ira, me respondió con preguntas, y estas preguntas no pretendían humillarme, sino despertarme. El perdón que tanto me molestaba era exactamente lo que más necesitaba entender. Mientras esperaba que Dios destruyera Nínive, decidió enseñarme otro camino. Creó de la nada una planta que me daba sombra, y allí estaba yo, finalmente cómoda, lejos de la ciudad, bajo un refugio providencial. Por primera vez en días,
Me sentí bien, pero este consuelo duró poco. Al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta, el sol me quemó la cabeza, el viento seco me asfixió y exploté de nuevo, pero ahora por culpa de una planta. La misma boca que cuestionó la misericordia para todo un pueblo, ahora lloraba por una sombra perdida. La ironía de Dios es brillante. Usó esa planta para revelar lo que realmente me importaba, mi comodidad. No almas, no redención, no justicia divina, sino bienestar personal. Dios preguntó, ¿tienes razón en estar tan enojado por esta planta? Y yo respondí, sí, quiero hasta la muerte. Fuerte, ¿verdad? Pero aquí estaba el crudo reflejo de un corazón egoísta. La planta era solo un símbolo, representaba todo lo que valoramos más que la misión. ¿Cuántas veces ponemos nuestra comodidad por encima de las vidas que Dios quiere lograr? Esta experiencia me dejó una profunda impresión, porque me hizo comprender que muchas veces nuestra prioridad no es la de Dios. Queremos sombra, alivio, reconocimiento. Dios quiere salvación, reconciliación, transformación. A Él le importa a quién despreciamos. Y Él está dispuesto a sacarnos de nuestra zona de confort para enseñarnos esto. Esa planta no nació por casualidad. Ella nació para exponer mi distorsión. Y se fue para revelar lo pequeño que aún era mi corazón. La compasión divina me incluía, pero también quería expandirme. Dios quiso enseñarme a amar como Él ama. Al final, aprendí que Dios puede usar incluso una planta para tocar las capas más profundas del alma. El malestar que sentí allí fue pedagógico, no punitivo. Fue Dios mostrándome que mientras yo lloraba por una sombra, Él lloraba por una ciudad entera. Y esa comparación me aplastó, porque reveló el abismo entre mi sentido de valía y el suyo. ¿Qué es más importante? ¿Qué me protege o quién necesita perdón? La planta se marchitó, pero la lección permaneció. Y ahora, más que nunca, necesitaba decidir de qué lado de la historia quería estar. Al final de todo, después de mi fuga, rebelión, desgana y confesión, lo que realmente brilló fue el corazón de Dios. Un corazón que no actúa por impulso, que no se deja guiar por el odio ni por la venganza. Un Dios que ama antes que castigar, que prefiere restaurar antes que destruir. Y esto lo dejó claro cuando me preguntó, ¿tienes compasión de la planta y yo no tendré compasión de Nínive? Esta pregunta no vino a humillarme, sino a reposicionarme. El centro de la historia nunca fue el profeta, siempre fue Dios, y lo que Él quiere revelar a todos, su inmensa compasión. ¿Merecía Nínive castigo? Desde un punto de vista humano, sí, pero el punto de vista de Dios no es el nuestro. Él ve el todo, ve el corazón, discierne las motivaciones, los traumas, los miedos detrás de los pecados. Y lo que vio en Nínive fue un pueblo capaz de cambiar. Eligió creer en la transformación. Y eso dice mucho más acerca de quién es Él que quiénes eran ellos. Dios no se deja mover por reacciones emocionales, lo guía el amor eterno, un amor que desafía nuestra lógica. Eso abraza a los injustos, restaura a los quebrantados e invita incluso a los correctos a repensar lo que llaman fe. El gran mensaje de mi historia no se trata de ballenas o tormentas, se trata de redención, sobre cómo Dios usa incluso nuestras desviaciones para revelar su fidelidad. Se trata del Dios que no cancela, sino que restaura. Eso no nos define por nuestros peores días, sino por lo que podemos llegar a ser. El mismo Dios que usó mi renuente predicación para transformar una ciudad, está dispuesto a usar a cualquiera que esté dispuesto a caminar con Él, incluso si todavía tiene mucho que aprender.
Porque lo que más busca no son voces perfectas, sino corazones dispuestos. Dios no necesita nuestro permiso para ser bueno. Él no espera nuestra aprobación para amar a quienes despreciamos. Esta es la esencia de su corazón, sorprendente, desconcertante e irresistible. Y si hoy sientes que has fallado demasiado, has huido demasiado, has resistido demasiado, debes saber esto. Él todavía te está llamando, todavía persiguiendo tu corazón. Y por mucho que te hayas desviado, todavía hay un camino de regreso. Porque el Dios de Nínive, el Dios que me dio una segunda oportunidad, es el mismo que ahora te tiende la mano a ti. Mi historia termina de una manera inusual. No hay celebración, no hay aplausos, solo una pregunta de Dios y silencio de mi parte. Porque, en el fondo, la gran pregunta no era Nínive, ni el pez, ni la planta. Se trataba de mí, de lo que llevaba dentro de mi pecho. Orgullo, resistencia, una fe selectiva. Dios no solo quería llegar a una ciudad, quería llegar al profeta. Y ese es el verdadero final de mi viaje. No lo que pasó en Nínive, sino lo que empezó a pasarme a mí. La verdadera transformación fue interna, silenciosa, pero revolucionaria. La historia termina con un final abierto y eso es intencional. Es como si Dios dejara la puerta entreabierta esperando nuestra respuesta. La pregunta que me hizo resuena hasta el día de hoy. ¿Tienes motivos para estar enojado? No solo conmigo, sino con todos los que cargan con ira, juicio, resistencia. Porque la Biblia no solo relata acontecimientos antiguos, sino que revela patrones eternos. Y lo que me pasó a mí podría estarte pasando a ti ahora. Quizás estés viviendo tu propia versión de Tarsis, la planta, la tormenta y la misericordia que insiste en alcanzarte. Mi historia muestra que Dios no solo está interesado en utilizarte, Él quiere transformarte, preferiría enfrentarte a perderte y a veces utilizará situaciones incómodas para enseñarte lo que tu zona de confort no puede enseñarte. Porque más que profetas, Dios quiere corazones similares al suyo. Él quiere que la compasión sea más que una doctrina, que se convierta en nuestra práctica diaria. Y esto comienza cuando dejamos de ver a las personas como enemigos y comenzamos a verlos como objetivos de gracia, tal como lo somos nosotros. Si has llegado hasta aquí, comprende, no es solo la historia de Jonás, es tuyo también. Se trata de afrontar tus prejuicios, abandonar la huida, aceptar el llamado divino. Se trata de dejar de escondernos detrás de la religión y comenzar a experimentar verdaderamente la transformación. Dios todavía habla, todavía envía, todavía se enfrenta y todavía perdona. El final de esta historia está abierto, porque quizás hoy seas tú quien necesite responderla. Se hizo la pregunta. Ahora la decisión es tuya. Has llegado al final de este viaje. Vio a un profeta reacio confrontado, quebrantado, perdonado y transformado. Vio cómo el llamado divino no tiene que ver con la perfección, sino con la voluntad. Pero ahora la pregunta que importa no es sobre Jonás, sino sobre ti. ¿De qué has estado huyendo? ¿Qué te impide vivir lo que Dios realmente tiene para tu vida? Tal vez estés en una tormenta o en el punto más oscuro de alguna situación. Tal vez estés enojado como yo, preguntándote por qué Dios parece ser tan misericordioso con aquellos que no lo merecen. O tal vez te escondes detrás de excusas, racionalizaciones, prejuicios que solo te alejan de tu verdadero propósito. Pero escucha esto con atención. Dios todavía te quiere. Todavía hay una segunda oportunidad. Todavía hay un llamado. Y sí, todavía hay tiempo para responder. Mi historia no tiene un final, porque Dios quiere escribir el suyo ahora. No importa cuántas veces corriste, fallaste o desobedeciste, su perdón todavía está disponible. La misión aún continúa. Y si se lo permites, Él puede usar tu vida, incluso cuando esté herida, confusa o en crisis, para transformar el mundo que te rodea.
pero para ello es necesario dar el primer paso. Deja de huir y decir: aquí estoy, Señor. Entonces, si este mensaje te llamó la atención, no te lo guardes. Compartir, extiéndelo. Deja en los comentarios lo que Dios te habló. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia bíblica es una invitación a transformar la tuya.